Lucas 19, versículo 10. Y dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre es Jesús, es Jesucristo. Se le llamaba también así el Hijo del Hombre. Y Él vino a buscar, todos entendemos, ¿verdad? Que vino del cielo, se hizo hombre y vino a buscar y a salvar. Vino a buscarlo, vino a salvarlo, lo que se había perdido. Pueden tomar asiento. Ok. ¿Cuántos en su vida han tenido, no sé, de repente alguna crisis familiar, alguna situación que les ha venido adverso, quizá por alguna mala decisión? ¿Cuántos alguna vez, tú sabes, no han tenido una caída, un fracaso, algo y se ha encontrado como si tuvieran un callejón sin salida, ¿no? Hasta un punto donde ya usted ha dicho que vaya, esto no se arregla, no hay solución para esto. Completamente se encuentra impotente, como que ya no puedes hacer nada, e inclusive hasta ya piensa que nada va a pasar. Pero ¿qué sucede? Que de repente algo pasa. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla y nos dice que el Dios que nosotros le servimos, que es el Dios que inspiró las Escrituras, ese Dios es el Todopoderoso y nada es imposible para Dios. La Biblia nos revela al Dios que nosotros le servimos como el Dios que restaura y recupera todo aquello que se ve aparentemente perdido. Amén. Quizás muchos hemos tenido esa experiencia de habernos encontrado en ese lugar y hemos podido ver la mano de Dios poderosa. ¿Cuántos la han visto? Ok, pues yo quiero decirte que ese mismo Dios sigue haciendo todavía cosas poderosas. Y que ya lo viste su poder, viste su mano fuerte de poder en alguna ocasión. Pero en tu próxima situación la volverás a ver. Porque Él es nuestro Dios todopoderoso. Amén. Desde antes de la creación, desde antes de la creación que nosotros conocemos, desde antes ya Dios se manifestaba como el Dios que restaura y recupera todo aquello que se ha perdido. Si vamos al libro de Génesis, por ejemplo, que es el primer libro de la Biblia, capítulo 1, el primer versículo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero si usted ve en el versículo 2 que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora bien, en el capítulo 1 dijimos ahora, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, dice el versículo 2, estaba desordenada y vacía. Nosotros vamos a creer que Dios creó en el principio una tierra desordenada y vacía. Dice que al principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando Dios creó la tierra que nosotros conocemos, ¿no? El hombre y todo eso, ya la tierra estaba desordenada y vacía. Entre el versículo 1 y el versículo 2 pasó un lazo de tiempo que la Biblia no registra. Pero la palabra desordenada quiere decir que la tierra no tenía ningún orden. Estaba desordenada. La tierra no estaba alineada al propósito de Dios. Y que estaba vacía significa que estaba desolada, estaba estéril, no daba nada bueno por sí misma. En esas condiciones estaba la tierra. Anteriormente, hay dos profetas que profetizaron sobre la tierra, Isaías y Jeremías,
utilizando la misma palabra que se utiliza aquí, desordenada y vacía, y siempre fueron como el producto, ¿no? Siempre fueron la consecuencia de un juicio que Dios había dado a la tierra. Por eso nosotros podemos completamente pensar y estar seguros que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, fue el resultado de un juicio de Dios. Y el único juicio que la Biblia registra, el único juicio prehistórico, o sea, antes de la historia nuestra, que la Biblia registra es la caída, la rebelión de Satanás, cuando Satanás se rebeló en los cielos y cayó. Fue tal el estruendo, usted se puede imaginar. Satanás, ¿no? Cuando dijo, antes de ser el diablo, cuando era aquel querubín, y dijo, yo subiré a los cielos y seré semejante al Altísimo y pondré mi trono en las alturas y yo, o sea, quiso ser como el Altísimo. Y dice que hubo una gran batalla en el cielo y él fue arrojado a la tierra. En ese tiempo, antes de él revelarse, él era un querubín hermoso. Había un paraíso, no un paraíso biológico, como el paraíso donde puso luego Dios a Adán y a Eva. Era un paraíso mineral lleno de carbunclos y de piedras preciosas. Era un tipo de paraíso así, y él era el que estaba a cargo inclusive de la grande orquesta del Señor, de la adoración y la alabanza para Dios. Era un ser muy inteligente, muy hermoso, etcétera, etcétera, pero se enorgulleció en su corazón y no se conformó y quiso ser como Dios mismo. La rebelión de Satanás, al ser arrojado a la tierra, produjo tal estruendo que dejó la tierra desordenada y vacía. Desordenada y vacía. Dice el versículo, la parte B del versículo número 2, el mismo versículo 2, continúa diciendo y dice que las tinieblas, tres cosas encontramos nosotros, tres palabras encontramos aquí. Encontramos que estaba vacío, encontramos que estaba desordenada y encontramos también que las tinieblas no cubrían la faz de la tierra. O sea, era completamente un caos en la tierra. Pero Dios nunca, esta es una palabra que yo quiero que la escriba en su corazón. Dios nunca desampara las obras de sus manos. Amén. El salmista dice que Dios no desampara las obras de sus manos. Y Dios no iba a desamparar su creación. Porque el versículo 3 dice claramente que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué lindo. Se movía. Esta palabra moverse, ya que estamos en el antiguo pueblo, ¿no? En el Antiguo Testamento, estaba escrito en hebreo. Y esta palabra moverse es la misma palabra que se utiliza cuando se habla cuando se habla de como las gallinas, por ejemplo, cuando revolotean. Cuando revolotean, que ya las crías están por nacer, y revolotean. Es la misma palabra que se utiliza. Escuche esto, qué lindo. Cuando están empollando, es la palabra empollar. Esa palabra se movía, es la palabra empollar, es la palabra revolotear. Y es la misma que se utiliza cuando están ellas revoloteando, ¿no? Revoloteando sobre los huevos, sobre los pollitos que ya están por nacer. O sea que Dios dice que el Espíritu de Dios que se movía, revoloteaba sobre. Dios estaba esperando, estaba preparando para esperar el momento oportuno y comenzar a restaurar y comenzar a rescatar lo que se había perdido. La tierra estaba desordenada y vacía, pero él iba a comenzar a poner ahora orden en la tierra. Amén. Y dice el versículo 3, dice, y dijo Dios. Esto es muy bello. Y comenzó él enseguida a poner orden simplemente con el poder de su palabra. Él dijo, sea la luz. Y la luz fue. O sea, que la palabra de Dios poderosa ella,
cuando sale de su boca, ejecuta la orden por la cual Dios la envía. Amén. Y esto es maravilloso. No estamos hablando de un hombre común y corriente. Estamos hablando del creador de los cielos y de la tierra, que es el Dios todopoderoso, para el cual nada es imposible. Ese es el Dios que nosotros adoramos, le servimos, y es el Dios que queremos presentar a los que no lo conocen, porque tener un Dios todopoderoso, que nada es imposible, nos da a nosotros la oportunidad de vivir como en paz, confiados y sabiendo que somos obras de su mano y que Él no desampara las obras de sus manos. Que no importa la condición, no importa la situación, Él no desampara jamás las obras de sus manos. Amén. Entonces, si nosotros hacemos entonces comenzamos a ver a Dios por la palabra creando. Cuando leemos el libro de Génesis podemos ver que a los 6 días ya Él había terminado su creación, incluyendo al hombre. Solamente que al hombre lo hizo con sus propias manos, no lo hizo con la palabra, sino que esa iba a ser ya como la corona de su creación. Lo hizo a su imagen y semejanza, lo hizo con sus propias manos y le impartió aliento, le impartió de lo que había en él al hombre. Lo hizo rey sobre todo el planeta Tierra, porque lo hizo Señor sobre todo lo creado. O sea que Adán era el rey, Señor de todo el planeta Tierra. Ustedes se han puesto a pensar alguna vez que tantos planetas que el Señor hizo y tantas constelaciones y tantas estrellas, y cogió el planeta Tierra para poner lo máximo de su creación. ¿Qué les parece? Pero para esto, usted sabe que Él preparó primeramente un lugar, Él creó todo, y después que lo tenía todo preparado perfectamente, Él iba a poner allí su máxima obra al hombre. Iba a ser la casa del hombre. Así que lo hizo de una manera hermosa, de una manera perfecta. Yo quiero que vayamos mirando lo que Dios pensaba, cómo Dios veía, pero sobre todo, cómo Dios amó al hombre. Cómo Dios amó al hombre. Tristemente, tiempo después, no, la Biblia no registra cuánto tiempo, pero tiempo después, tristemente, el hombre desobedeció a Dios, el hombre pecó y fue echado fuera del paraíso. Dice la palabra de Dios que por el pecado de un hombre, el pecado pasó a todos los hombres. O sea, entró la muerte al mundo. Por el pecado de un hombre entró la muerte al mundo. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Amén. ¿Quién no ha pecado nunca aquí? ¿Hay alguien que nunca haya pecado? Levánteme la mano. Come on, diga la verdad, levánteme la mano. ¿Quién no ha pecado nunca? ¿Habrá alguien que nunca ha pecado? Todos hemos pecado, ¿verdad que sí? Entonces, como todos hemos pecado, ¿qué merecemos? El infierno. Pero no se preocupen que hay esperanza, tranquilos, no se me asusten. No se me asusten que hay esperanza. ¿Qué pasó entonces cuando el hombre pecó, que fue echado fuera? El reino del hombre, que era la tierra, el reino del hombre, pasó en manos de Satanás. Pasó en manos del diablo. Pasó. Por eso usted ve cómo está el mundo con tanta tragedia y con tantos problemas. Porque la Biblia dice que Él es el Dios de este siglo, que Él es el príncipe de la potestad del aire. Él incita a los hombres a la maldad. Él incita. Entonces, todos nacimos con esa naturaleza caída. Todos nacimos con nuestra vida como desordenadas también. Amén. Todos nacimos así desde Adán, porque el pecado desde Adán nos pasó a todos. Por eso todo, aunque usted no quiera pecar, usted peca. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces usted no dice, ay, ya no voy a decir más esto? Y al ratico nada más que se le calienta un poco la cabeza, ¡rácata la manda! Ay, no quiero decir esta mala palabra, pero por no hablar de otros pecados, ¿sí o no? Pero la manda de una vez. Sí, ay, Padre, perdóname, Señor, por esta mentirita que tuve que decir, pero no lo vuelvo a hacer más porque ya sabemos que Dios no quiere mentiras. Pero se te presenta una ocasión, tu mentirita. Otra vez. Así sea decir, dile que no estoy aquí, pero tú estás ahí, estás mintiendo. Llaman por teléfono. Aquí parece que muchos se identifican con eso. Dile que no estoy aquí. Ay, que está el cobrador, dile que no he venido, no he llegado todavía.
¿Sí o no? ¿Y por qué se ríen tanto? Parece que pudieras decirle por ahí una de esas mentiritas que solían decirse de que mentiritas blancas. Pero no, usted se ríe mucho. Tan bella, tranquila. Pero todos alguna vez dijimos una mentirita blanca, pero para Dios no hay mentiras blancas. Todas las mentiras son negras. Amén. ¿Ok? Entonces, el reino pasó a Satanás. Escuche eso bien. Como le estaba diciendo ahora, toda la tierra, escúcheme, después de ese pecado del hombre, la Biblia registra, comenzaron a salir espinos. No habían espinos en la tierra. Todo era hermoso. ¿Entiendes? Todo era hermoso. La tierra volvió otra vez a desordenarse. Y las tinieblas tomaron control por cuanto Satanás es el Dios de este siglo. Entonces, las tinieblas entenebrecieron completamente al hombre. Por eso, cuando estamos sin Cristo, y yo creo que aquí nos vamos a identificar todo, ¿verdad que cuando estábamos sin Cristo, cómo estaba nuestra vida? Estaba desordenada. Todo lo veíamos al revés. Completamente al revés, desordenada. El hombre sin Cristo tiene un vacío que solamente Cristo lo puede llenar. Y cuando hablo del hombre, estoy hablando de la humanidad en general. Usted ve el hombre en pos del dinero, la avaricia, dinero, dinero, dinero. Pero ¿cuánto hemos visto millonarios suicidarse? Porque hay una insatisfacción. Porque hay un vacío que solamente lo puede llenar Dios. Amén. Porque el hombre fue creado para conocer a su creador, tener comunión con su creador. Amén. Tener relación con Dios. Y ese lugar solamente lo llena Dios. Usted lo que más desea en la vida está el trabajo. Lo tuvo a los 6 meses que está contento en ese momento, cree que eso se lo llena todo. Pero al poco tiempo desea, hay otra cosa que es lo que necesita para llenarse porque ya eso pasó. Una casa, lo que usted quiera, diga lo que usted quiera, lo que usted quiera. Muchas veces en el mundo tratan de llenar esos vacíos los hombres con mujeres o las mujeres con hombres, tratando de llenar un vacío, una falta de amor, una falta de algo y tratan de buscarlo y de llenarlo con personas, con cosas materiales. Ya hay muchos que millonarios lo tienen todo, que no tienen ya nada material que desear porque todo lo que puedan desear ya lo tienen. Entonces quieren experimentar algo diferente, algo que los saque de la atmósfera que viven diariamente y entonces se van a las drogas. Entonces comienzan con las drogas, se sienten wow, y sin darse cuenta comienzan a destruirse a sí mismos. Y comienzan a destruirse a sí mismos y después quedan atados, esclavizados de un vicio terrible que los hace infelices, que los va destruyendo. Y la carne es tan mala, tan mala, que aunque el hombre en su razón sepa que eso te hace daño, que no debes hacerlo, lo sigue haciendo porque le gusta. Lo que nos deja entender que realmente el hombre no se lleva de su razón. Amén. Y todo cuanto necesita y únicamente es llenar ese vacío que solamente se lo puede llenar Dios. Amén. Cuando el hombre sin Cristo tiene el entendimiento en tinieblas, por eso dice en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, dice que si nuestro evangelio, el apóstol Pablo escribiendo dice, y si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, porque a estos el Dios de este siglo ha entenebrecido el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el glorioso evangelio de Jesucristo, el cual es la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Que ustedes habrán escuchado personas decir, es que yo no entiendo la Biblia. Yo la leo, pero no la entiendo. ¿Saben por qué? Yo le voy a decir, porque la Biblia dice lo que le acabo de decir. Como su vida está desordenada, está vacía, a veces es una tristeza y no sabe por qué, a veces algo que sabe que le hace falta. El enemigo te tiene, las tinieblas están sobre ti.
Entonces las tinieblas te tienen el entendimiento. Entenebrecido significa en tinieblas. Te lo tiene oscurecido para que no se te encienda la luz del evangelio de Cristo. Para que no te resplandezca. Pero cuando tú escuchas lo que Jesús hizo, cuando se te presenta a Jesús, ¿qué hizo Cristo? Y tú lo escuchas de corazón y tú lo crees, hay algo que enseguida como que se te encendió una luz y en lo adelante vas a comenzar a entender no solamente el evangelio, lo que hizo Jesús, vas a comenzar a entender el propósito de Dios, la mente de Dios, la palabra de Dios. El hombre sin Cristo no sabe de dónde viene, de dónde vino. Por eso usted ve las teorías que uno cree que vienen de los monos, el otro vienen de Marte, de Júpiter, qué sé yo, pero no tienen ni idea de dónde vienen. Tampoco saben cuál es el propósito de ellos aquí en la tierra. Uno cree que el propósito de ellos aquí en la tierra es trabajar, hacer dinero, y ni por la mente le pasa que si han nacido aquí en la tierra y están vivos aún todavía, es porque hay un propósito y un plan que Dios tiene contigo. Pero no lo saben. No lo saben. No lo saben. Y tratan por eso cada día de llenar. No saben tampoco para dónde van. Ellos piensan y creen, todo el mundo parece en una esquina allí y haga una encuesta y comienza a preguntarle a todo el que pasa. Pregúntale para dónde va, unos te van a decir que para el cielo, otros dicen que no hay nada después de esto. Porque están en tinieblas, no saben ni de dónde vienen, ni para qué están, ni hacia dónde van. Esto es el hombre sin Cristo, porque así anduvimos nosotros también en otros tiempos. Amén. Por eso es el texto de nosotros hoy, que para esto apareció el Hijo del Hombre. ¿Que vino a qué? Vino porque cuando Dios vuelve a ver la tierra desordenada, vacía y las tinieblas sobre ella, de la misma manera que el Espíritu Santo se movía sobre la faz. Yo quiero decirte también que aunque tu vida esté vacía, aunque tu vida esté en tinieblas, aunque tu vida esté desordenada, Dios no desampara la obra de sus manos. El Espíritu Santo de Dios se está moviendo. Él no está estático. Él está obrando. Él está trabajando. Amén. Él está trabajando. Comenzó una obra en ti. Te caíste, Él te va a levantar. Te debilitaste, Él te va a fortalecer. Aleluya. Te desanimaste. No. Él va a hacer de acuerdo a tu necesidad, pero Él se sigue todavía moviendo sobre las obras de sus manos, porque Él no desampara la obra de sus manos. Cuando Él vuelve a ver otra vez la tierra desordenada, la otra vez llena de tinieblas, porque ahora pasó el mando a Satanás, lleno de tinieblas, el hombre perdido, el hombre que tanto él amó, ahora perdido, sin rumbo, que no sabe, va con un vacío que trata de llenar de una o de otra forma, pero tiene un vacío en su corazón. Él vuelve otra vez a comenzar a moverse ahora sobre el hombre, pero en esta ocasión va ahora a enviar al Hijo a rescatar una vez más la tierra, una vez más a ordenar la tierra y a rescatar al hombre. Por eso el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nuestro Dios no cambia. Usted lo ve, nuestro Dios no cambia. No cambia. Qué lindo. Y en esta ocasión usted sabe que cuando Cristo te busca y tú tienes tu corazón abierto y te dejas hallar por Él, Él hace lo hace todo de nuevo otra vez. Hace una nueva creación en ti. Amén. Hace una nueva creación en ti. El amor de Dios se derrama en tu corazón. Llena ese vacío que no has encontrado con qué llenarlo. Se llena ese vacío y comienzas a entender que Él es tu Padre, que Él es tu Creador. Y comienzas a entender el propósito para el cual tú estás aquí en la tierra. Y no solamente eso, sino que comienzas también a tener la convicción, porque el mismo Espíritu Santo te va a dar la convicción de que un día cuando tú partas de esta tierra, porque todos vamos a partir de acá,
te vas a encontrar cara a cara con tu Creador. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Nuestro Dios no desampara las obras de sus manos. Cuando dice aquí que el Hijo del Hombre vino a salvar y a rescatar. Yo busqué, porque me gusta siempre, uso mucho un diccionario secular y busqué la palabra salvar y me encantó. Salvar significa rescatar también. Y dice vencer un obstáculo pasando por encima o a través de lo que sea. Yo lo quise buscar para que tengamos una idea, que el Hijo del Hombre, Jesucristo, venía a la tierra a vencer cualquier obstáculo que se le pusiera por delante. Lo que fuera, iba a pasar por encima, lo iba a atravesar, lo que fuera, pero Él fue enviado para rescatar, buscar, para salvar lo que se había perdido. ¿Sabe quién se había perdido? No solamente la tierra, usted y yo. Amén. La humanidad entera estaba bajo condenación porque todos hemos pecado. Amén. Entonces vino a eso Jesús. Esa fue la palabra salvar y rescatar. Rescatar también a precio. Es algo que tú recobras por precio o por fuerza. Nosotros hemos escuchado muchas personas que lo tienen, ¿cómo se llama esto? Kidnapping. Secuestrado. Esa palabra siempre me olvida. O sea, ¿ustedes han escuchado de gente que secuestran y tienen que pagar un rescate? Ok, rescatar es eso. Sea por precio o sea por fuerza. O sea por fuerza. Pónganme bien atención a esto que le estoy explicando. Sea por precio o sea... Usted sabe que Jesús vino a nosotros a rescatarnos por precio. Porque fue con el precio de su sangre. Él pagó con su propia sangre preciosa, pagó el precio por nuestro rescate y también por fuerza, porque Él tuvo una batalla terrible contra el pecado, contra el diablo y contra la muerte, pero venció al pecado, venció al diablo y venció la muerte. Amén, aleluya. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Me encanta cuando escudriño y cuando busco cada palabra, porque yo me gozo más que ustedes. Yeah, sí, Señor. Es algo, tú sabes, que había pasado al enemigo, que había pasado a mano ajena, porque todos estábamos bajo el gobierno de Satanás y Él vino a rescatarnos. Pagó, pero también por fuerza. Amén. Perdido. Estábamos como estábamos. Él vino a buscar lo que estaba perdido. Estábamos perdidos. Ya lo dije anteriormente. No sabíamos ni de dónde veníamos. Ni siquiera teníamos identidad propia. Ni siquiera teníamos identidad propia. A lo mejor usted hubiera gustado ser como Bill Gates. Le hubiera gustado ser el presidente. Y desde niños están buscando a alguien. Los niños quieren ser el hombre araña. Quieren ser Superman. Pero son niños y no han entendido. Pero cuando tú entiendes tu identidad. Cuando tú entiendes tu identidad. Tú sabes que tú eres hija de Dios. Tú sabes ya quién tú eres. Amén. Y que no hay mayor honor y privilegio que ser hijo de Dios, del Dios que hizo los cielos y la tierra, que no hay nadie ni nadie más grande que Dios o un hijo de Dios, que somos miembros de la familia de Dios. Eso es, hermano, para nosotros regocijarnos y sentirnos privilegiados, porque para eso nos rescató Cristo. Amén. Y dice la palabra de Dios que Jesús comenzó entonces, cuando comienza su ministerio diciendo, el tiempo se ha cumplido. Ay, qué lindo. Cuando Él dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Sabe? El tiempo se ha cumplido. Entonces, para mí eso fue el cumplimiento de un tiempo. Son las diferentes dispensaciones, los diferentes tiempos de Dios. El tiempo se ha cumplido. O sea, llegó ya el momento ya de yo venir a rescatar a lo que vine. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios que estaba ajeno a los hombres, que estaban distanciados, no se podía, dice, ahora ha llegado a los hombres con Él. Él era el rey y venía ahora a estar al alcance de los hombres. Amén. Se ha cumplido, dice, se ha acercado. Arrepentíos. Dice, cambien de manera de pensar y crean el evangelio y creed el evangelio. ¿Cuál es el evangelio de Dios? ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué es lo que tenemos que creer?
que Cristo es hijo de Dios, que Cristo vino en carne, que participó de carne y de sangre, porque a los que venía era salvar, a los que venía era rescatar. Éramos hombres, éramos carne y sangre. Eso es lo que usted tiene que creer, que somos pecadores, que hemos pecado, que merecemos el infierno, que merecemos ser condenados, pero que Cristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, pagó el precio por nuestros pecados para que ni tú ni yo, si tú lo crees, no vayas al infierno. Amén. No tengas que pagar el castigo porque Él ya lo pagó. Ese es el evangelio. Amén. Pero tienes que creerlo con todo corazón. Creer que no, nada que tú hagas, pero es nada, puede salvarte. Ni la buena sobra, ni la limosna, nada puede salvarte. Si así hubiera sido, en vano murió Cristo por nosotros entonces. Amén. Si no hubiésemos podido salvar de alguna otra forma. La única manera es que lo creas. Amén. Y que lo aceptes en tu vida. Que lo creas, que Él es tu Señor y que solamente Él, que tú quieres, mejor dicho, porque es algo que tú tienes que decirlo y es algo que tú tienes que creerlo en tu corazón, entender que solamente Él podía salvarte, que solamente Él quiso salvarte. Él podía y Él quiso, porque si Él no hubiera querido, estuviéramos todos todavía bajo condenación, pero Él quiso humillarse, Él quiso sufrir toda la historia que ya nosotros conocemos, no solamente la corona de espinas, no solamente los azotes, no, eso lo sufrieron muchos otros hombres. Todos sabemos la separación del Padre. Él sufrió el castigo que sufren todos aquellos que mueren en condenación, la desolación, la soledad del Padre, como nunca nadie aquí ha vivido. Aún los hombres que viven sin Cristo, aún aquellos que no son cristianos, no han vivido la soledad de los condenados. Porque cuando el sol sale, sale también para ellos. Cuando llueve, llueve también para ellos. Pero en aquel lugar donde dice la palabra de Dios, que es el lloro y el crujir de dientes, el infierno, la Biblia habla más del infierno que del cielo, hermano. En aquel lugar, sí es verdad que hay desesperación, porque el mayor castigo es que es ausencia completa de Dios y de sus misericordias. Amén. Entonces, esto es el evangelio, que Él nos ha librado del infierno. Jesús comenzó su ministerio anunciando que ya el tiempo había llegado para que el hombre se pudiera reconciliar con Dios, que ya había llegado el tiempo de Él venir a pagar el precio de nuestros pecados. Y comenzó su ministerio. Cuando usted comienza a ver el ministerio de Jesús, que es lindísimo y bellísimo, porque después que Él pasa de bautizado y pasa las tentaciones que tuvo en aquel desierto, y luego ya que se va a la sinagoga, dice la palabra de Dios, que comenzó enseñando, predicando. Comenzó a predicar el evangelio, comenzó a predicar las buenas nuevas del reino, de lo que se trataba el reino, cómo debíamos ser. Él comenzó a predicar todas estas cosas a la vez que también sanaba enfermos, resucitaba muertos, libertaba, caían los endemoniados y los libertaba. Y comenzó a hacer todas estas señales para dar a entender que Él era el Mesías que esperaban. Eran los indicios, evidencia que Él había sido enviado por Dios y estaba mostrando el poder del reino que Él proclamaba. Amén. Qué lindo, qué lindo. Toda su vida, 3 años y medio, se la pasó instruyendo 12 hombres, pero 3 años y medio también predicando por todo lugar, sin parar. Sin parar, tratando de alcanzar mayor número.
Y es ya cuando está próximo ya, que tiene que ir a Jerusalén. Ya él sabe ya que sería su última ida a Jerusalén. Esto es lo hermoso, que hasta el final Jesús cumplió el propósito para el cual había venido. Porque ya estando ya próximo él para ser crucificado, le faltaban ya poco tiempo. Y iba con sus discípulos en esta ocasión, va con sus discípulos para Jerusalén a celebrar las últimas Pascuas que él celebraría aquí en la tierra. Y dice la palabra de Dios, cuando estaba como a 16, 17 kilómetros de Jerusalén, va para Jerusalén. Pasa por Jericó. Y dice la palabra de Dios que entra a Jericó. Entra a Jericó. Todavía allí había alguien. Y esto es lo hermoso del Señor. Esto es lo lindo. Allí había alguien que era el día de salvación para él. Porque hay un día. Es que hay un día, hermano, hay un día donde la gracia de Dios te va a alcanzar para que tú te arrepientas, para que tú creas, que te va a alcanzar la gracia de Dios para la medida de fe que se necesita para creerlo. Dice la palabra de Dios que entró a Jericó. Y cuando entró a Jericó, lo último que los habitantes de Jericó hubieran pensado jamás era que un hombre que vivía allí llamado Zaqueo se fuera a salvar. Porque Zaqueo era un ladrón, Zaqueo era un usurero, Zaqueo era judío, pero era odiado por los judíos porque él trabajaba para los romanos. Él cobraba los impuestos, pero le cobraba de más. Si tenía que darle $10 por decir algo, aunque él tenía su salario con los romanos, él le decía que eran 15 para quedarse con 5. O sea, los engañaba, les robaba. Era muy rico, Zaqueo, por supuesto, pero él era considerado gentil, porque era en contra de su pueblo, ¿no? Él era jefe, él era jefe de los cobradores, ¿no? Así mismo, así como él. Los publicanos, sí. Él era jefe de ellos y él era quien daba cuenta a Roma. Él tenía que recoger. Y ese era Zaqueo. ¿Qué sucede? Que él escucha que viene, que Jesús que está en Jericó. Dice que él quiso saber quién era Jesús. Yo pienso que si él quiso saber, no era simplemente por una mera curiosidad. Como la fama del Señor ya se había corrido por todas partes, pienso que él había escuchado ya mucho acerca de Jesús, que él tenía que saber algo acerca de Jesús. Primeramente, había Mateo, otro publicano, que era otro cobrador, que seguramente era amigo de él, que lo conocía. Y él tenía que haber escuchado lo que ya ese hombre que se llamaba Jesús había hecho por Mateo. Mateo estaba sentadito así con su escritorito, con su mesita cobrando. Él era cobrador también, otro ladrón. Y Jesús había entrado. Sí, era ladrón. Jesús había entrado, usurero, peor que ladrón, usurero, extorsionista, malísimo. ¿Cómo? Un salteador, ok. No, es que es duro como es. Ladronazo. Y él estaba sentado cobrando. Escucha esto a mí me impacta siempre. Siempre que leo esto me impacta. ¿Por qué? Yo siempre he pensado que Jesús tiene que tener algo muy especial. Él solamente, hermano querido, pasó por el lado de este hombre. Lo miró, pero ¿qué mirada le habrá dado? Lo habrá mirado, tú sabes, quizás con una mirada bien profunda. Algo tuvo que sacudir. A Mateo, él le puso Mateo, pero se llamaba Leví en ese momento. Algo lo tuvo que sacudir a él, algo lo tuvo como que hurgar dentro. Yo creo que la mirada profunda de Jesús, yo creo que en ese momento Mateo debió sentirse como sus obras desnudas delante de él. Algo que se quedó así, porque Jesús nada más le dijo, lo miró y le dijo, sígueme. Y ese hombre soltó todo, dejó todos los cuartos ahí, todo el dinero, lo dejó allí, se paró y siguió a Jesús. Hizo una fiesta en su casa, los invitó, allí estaban los publicanos, allí estaban los pecadores, también estaban los fariseos. Y por supuesto, tú sabes, ¿no? Lo criticaron, ¿no? Los criticaron, este va a comer con los pecadores. Y Jesús le dijo, tú sabes que él, dice que el médico solamente va a los enfermos, no a los sanos. Le quiso decir que él había venido a aquellos
que reconocían su necesidad de Él, no lo que se creían que no necesitaban. Y eso es triste, hermano, porque hoy vemos mucho eso. Todos fallamos, todos tenemos necesidad. Pero hay muchos, tú sabes, que nos justificamos, como yo no soy tan malo, nos comparamos con el ladrón, nos comparamos con aquel asesino. Entonces nos sentimos buenos porque yo no soy como ese asesino, yo no soy. Pero, y la soberbia de creerte que eres bueno. Y el orgullo de creerte que estás bien delante de un Dios santo. No. Acepta tu debilidad, reconoce tu falta y confiésala delante de Dios. Tú sabes, Señor, que brego con esto. Tú lo sabes todo, porque no te voy a mentir. Lo más tonto es tratar de mentirle a Dios. Eso es lo más tonto que hombre alguno puede hacer. Y cuando digo hombre, incluyo nosotras las mujeres, a la humanidad. Hablemos con verdad. Él conoce nuestras debilidades. Él sabe. Lo mejor es soltarlo. Suéltalo. Y Él te levanta. Amén. Porque es doble pecado. Todavía es doble. Lo que haces y lo que le tratas de ocultar, insultándolo, como que Él es tonto y no lo ve. Si Él lo sabe todo. Todo está descubierto delante del Señor. Él nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Amén. Las motivaciones, las intenciones, todas Él las sabe. Pues Jesús les habló, tú sabes, no a estos fariseos, tú sabes, les habló de esa manera. Dijo, no han escuchado el profeta cuando dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Quiso decir él con eso, misericordia no es compasión. Usted puede sentir compasión por algo, wow, qué triste, te duele, lo que sea, pero no haces nada. La misericordia, te duele eso, pero tú haces algo para remediar esa situación. Dios tuvo compasión del hombre. Él tuvo compasión del hombre perdido. Él vio cómo estábamos. Pero se movió a misericordia. La misericordia es compasión en acción. Se movió a misericordia y envió a Jesús, su único hijo, a pagar el precio. Amén. Por nuestros pecados, para que nosotros, porque Él sabía que ninguno íbamos a poder pagarlo, ni nos íbamos a poder salvar por nosotros mismos. Pues el caso es con Zaqueo, que Zaqueo, escucha, él tuvo que haber conocido la historia de Mateo, porque era otro ladrón, compañero de él. Entonces, el Zaqueo era chiquito, dice la palabra de Dios que era de pequeña estatura. Buscó un árbol, un sicómoro, que era un árbol grande, alto, pero tenía ramas inclinadas. Yo me imagino que él se subió en una rama de esa, porque si se sube por allá arriba no lo va a ver. Pero él tiene que haberse subido y en una rama que fuera un tronco gordo, ahí se sentó Zaqueo a mirar cuando viniera Jesús. Él lo había escuchado. A ese hombre no le importó dónde se encaramara, a ese hombre no le importó nada. Él quería saber, él había escuchado que ese hombre era amigo de los pecadores, wow, que se llevó a Mateo, ¿entiendes? Déjame ver quién es ese hombre que no nos aborrece. Sabía que era judío, los judíos lo aborrecían, pero este hombre no aborrecía a los judíos. Déjame ver quién es este hombre. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús fue pasando así por debajo del árbol, miró para arriba. Le dijo, Zaqueo, bájate y date prisa, que es necesario que coma en tu casa. Yo me imagino, no sé ni cómo no se cayó Zaqueo de la mata, porque eso debió ser la sorpresa para él tremendamente. ¿Ok? Eso debió ser una grande sorpresa. Aquí lo importante ya no era que Zaqueo quería conocer a Jesús. Aquí lo más importante fue que Jesús lo llamó por su nombre. O sea, que lo conoció, lo llamó por su nombre y después le dijo, es necesario que coma en tu casa esta noche. O sea, wow, va a venir hasta mi casa este hombre. ¿Sabe? Un hombre, vuelvo y le repito, rechazado, odiado, repudiado. Y ese hombre que él había escuchado lo que decía, había escuchado lo que él hacía, y el pueblo sabía que era un hombre que venía de Dios. Lo llama por su nombre y quiere comer con él en su casa. ¿Cómo usted se sintió cuando Cristo llegó a tu vida? ¿Usted no se sintió indigna? ¿Usted no se sintió, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué? Y ¿cómo se dice? Sorprendido. Sorprendido.
Why me? ¿Ah? Cuando el amor de Dios te fue manifestado, cuando el amor de Dios te fue revelado, ¿cómo tú te sentiste? ¿Ah? ¿No repasó por un momento en tu mente las veces que lo rechazaste? ¿No repasó por un momento en tu mente toda la vida que viviste, todo lo que hiciste, y que aún así Él te amara, te perdonara, porque el perdón tú lo sentiste? ¿No sentiste el perdón en aquel momento? ¿Ah? ¿Sentiste el perdón en aquel momento? Y aquel gozo que te embargó, aquel gozo que te llenó, ¿por qué tú crees que fue? Porque te había sido quitada la culpa que te oprimía. Amén. Aquel gozo fue porque donde había culpa, el Padre derramó su amor y puso gozo en tu vida. ¿Por qué el gozo? Porque se restauraba tu comunión y tu relación con tu Padre Creador. Amén. Porque tu espíritu renacido que tenía ahora, el Espíritu de Dios en ti, se encontró y se reconoció. Sabía que eran familia, padre e hijo. Tenían algo en común ahora. ¡Qué lindo! Y se llenó de gozo, como el hijo pródigo. Volvieron a murmurar otra vez, pero a Zaqueo no le importaba lo que pudieran decir. A Zaqueo no le importaba que lo murmuraban. A Jesús tampoco le importaba. ¿Sabe por qué no le importaba a Jesús? Porque Jesús sabía que ese era un hombre que necesitaba salvación. Le dijo: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y era un hombre que se iba a restaurar con Dios. Zaqueo, es obvio la evidencia que tuvo un tremendo arrepentimiento. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que había robado, a todo el que le robó, le devolvió 4 veces lo que le había robado. Amén. Entonces hubo una evidencia. La palabra de Dios dice que Zaqueo con gozo. Cada vez que yo leo en la Biblia que Zaqueo tuvo ese gozo, me recuerda el gozo mío también cuando tuve mi encuentro con el Señor. Digo: ay, eso lo conozco yo. Yo sé lo que es ese gozo. ¿Cuántos saben lo que es ese gozo? Aleluya. Para que usted vea, no es en vano cuando dice el gozo del Señor, mi fortaleza es. Cuando usted estaba en ese gozo, qué fuerte se sentía. Se sentía que usted podía agarrar al diablo por los cachos. ¿Sí o no? Usted tenía un gozo y esa certeza y una fortaleza y esa seguridad. Amén. Ok, amados, yo quiero concluirles con esto. Y quiero que sepan, Jesús estuvo rodeado siempre de hombres que estaban perdidos, pecadores. Jesús estuvo siempre rodeado de hombres, de gente enfermas, endemoniados y todo. Pero si usted lee las escrituras y lee la vida de Jesús, usted se dará cuenta que nunca, pero nunca, a ninguno de los que se acercaron a Él, reconociendo su necesidad, ninguno se fue con las manos vacías. Nadie, no hubo nadie que el Señor rechazara. Ni a la samaritana, ni a los samaritanos, que eran enemigos de los judíos, ni a esos ladrones publicanos. Precisamente a esos fue a lo que vino, a los pecadores. Pero aquellos que creen que están bien, que se justifican a sí mismos y se glorían de sí mismos, nunca recibirán nada del Señor. Jesús estuvo rodeado así. Él sigue todavía. Él murió, usted lo sabe, pero también usted tiene que saber que al tercer día resucitó de entre los muertos y que hoy continúa haciendo las mismas obras que hacía cuando estaba aquí en la tierra. Que hoy todavía Él sigue buscando los perdidos y los sigue salvando. Él continúa hoy buscando a los atados y los sigue desatando, los sigue libertando. Él continúa hoy también sanando los enfermos. Y por eso yo en esta tarde, yo quiero preguntarte y quiero decirte, si hubiera una persona aquí que sabe que necesitas, que tú reconoces que necesitas a Jesús, yo te voy a pedir que venga aquí al frente para orar por ti y orar contigo, pero que tú sepas en tu corazón que tú lo necesitas, que tú quieres conocerlo,
que tienes necesidad, que solamente Él y solamente Él puede hacer esa obra. Yo te voy a pedir que venga aquí al frente en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por la palabra de esta tarde. Señor, sabemos que tú eres el mismo de hoy, de ayer y de todos los siglos, que tú eres el mismo de siempre, Señor. Que tú sigues